¿Qué es eso de urbanizar? O el gran relato de la modernidad europea que nos colonizó. Claudio Caveri. A 17 años de la Segunda Bienal de Urbanismo, hacia un urbanismo posible, me saltaron dos preguntas. ¿Qué relación existe entre arquitectura y urbanismo en el relato occidental? Y la segunda, ¿qué es eso de urbanizar las villas? Mi ponencia en esa bienal comenzaba con una pregunta que se hacía Kusch. Pero ¿no será que el recinto fue el área propia del quehacer occidental, pero que en el fondo este último no se desempeñó sino como el pre-recinto de un pensar auténtico y realmente universal que aún no adivino? Los argentinos parecemos los parias de los modelos. En vez de ser los creadores de ellos, los buscamos con ahínco para evitarlos. Rodolfo Kusch. Hoy y aquí, a nosotros los americanos, nos está llegando la hora de buscar nuestro propio relato. Somos la tierra del encuentro y mestizaje de las diversas culturas, con sus visiones del mundo, que trataron de explicar el sentido y el misterio de este universo. Tal vez, por eso, es que nos sea indispensable dejar de adherir dogmática y fanáticamente a esos relatos importados que desembarcaron en nuestras playas e intentar construir uno nuestro, pero aceptando también que formamos parte de un proceso evolutivo global. De ahí que para que crezca y se desarrolle nuestra propia forma de ver, ya no sea cuestión de apropiarse de la cultura de la modernidad dominante, ni disfrazarse posmodernamente de sus dos grandes visiones, sino, como decía Kusch, fagocitarlas, que significa mascarlas, digerirlas y eyectar lo que no nos sirve. Argentinos, pongámonos las servilletas y clavemos nuestros dientes en ese gran relato de la modernidad occidental que desembarcó en nuestras playas. Para eso, si queremos profundizar, nos guste o no, hay que remitirse al origen de esa cultura europea que nos colonizó. Sus visiones, sus creencias, expresadas en relatos y en obras artísticas, y cómo encaró esa relación entre arquitectura y paisaje. Ya que la arquitectura y el urbanismo nos hablan de las visiones de cada momento histórico, de sus luchas y contradicciones, las utilizaremos como indispensable instrumento visual. Al mirar y representarnos ese origen, desde aquí nos topamos con el choque de dos relatos que intentaban explicar el misterio del mundo, el indoeuropeo en su versión aria y el judío en su versión cristiana. Ese choque fue durísimo y culminó con la terrible persecución de Diocleciano, sobre todo contra la iglesia de Cartago, tan marcada por Tertuliano, que sostenía: ¿qué hay de común entre Atenas y Jerusalén, entre la academia y la iglesia? Nuestra doctrina viene de Salomón, que nos enseñó a buscar a Dios con el corazón sencillo. Tanto peor para quienes han inventado un cristianismo estoico, platónico, dialéctico. Mirando desde aquí, Enrique Dussel, en 1974, describe ese momento en que la cosmovisión judeocristiana es tragada por la visionaria. Y dice: el compromiso constantiniano constituyó una nueva cultura, la cristiandad, que mezcló lenguas, instrumentos lógicos, sistemas económicos, políticos, pedagógicos, eróticos, etc. Esta aculturación, inevitable para la convivencia después de años de persecución, encerraba una trampa: el dualismo antropológico que conformaba el relato básico de la cosmovisión aria.
dominante en el Imperio Romano. Terminó por encerrar y dominar a la cosmovisión judeo-cristiana. De manera que el humanismo helénico, con su visión dualista, cuerpo-alma, al nivel del hombre, pero monista en su concepción metafísica, como un todo envolvente, terminó por deglutir la visión ternaria judeo-cristiana, de un Dios creador que da la vida con su soplo, ruaj, a una carne, basar, unida a un nombre personal, nefesh, que hace del hombre una unidad de espíritu encarnado que no acepta ese metafísico todo panteísta envolvente. Los cristianos, luego del compromiso y el pacto con Constantino, salen de las catacumbas para ocupar el monumento jurídico-político, la basílica y no el religioso, indicando así que aceptaban compartir el poder del Imperio Romano. Pero le hacen un cambio a la basílica, le suprimen un ábside y lo usan de entrada, abandonando de esta forma la jerarquía estática del poder legal, para marcar el camino a ese reino futuro donde Dios sea el rey. ¡Qué peligro! Se acaba de afirmar que la jerarquía del poder institucional de la Iglesia es la única vía de acceso a ese reino futuro. Y los conflictos se instalan. El maniqueísmo del iraní Maní, 216-277 después de Jesucristo, y su antagonismo binario. No aceptaba que la autonomía sustancial del alma quedase subordinada a la materia corporal y sus expresiones de poder. San Agustín vivió esa lucha en su interior y no pudo desprenderse de ese dualismo maniqueo de la cosmovisionaria que influyó su juventud. Si querés definir al alma, fácilmente he de responderte. Es una sustancia que participa de la razón, construida para regir el cuerpo. Y con angustia dirá, con respecto a la institución Iglesia, me atemoriza lo que soy para ustedes, me consuela lo que soy con ustedes, pues para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. Aquello es un deber, esto una gracia. Lo primero es peligroso, lo segundo, salvación. A partir de este dualismo mitigado, Agustín planteó sus dos ciudades. Y así surgieron los feudos por un lado y los monasterios por el otro, como imagen de estas dos ciudades. Pero algo le sucedió a la cultura europea cuando cerró el primer milenio. El auge de los artesanos, los juglares y ese deseo de salir de la servidumbre feudal, del encierro en los claustros y de sus rígidas normas paternas, para de una vez ser libres, sintiendo la belleza de la vida y la naturaleza. Las iglesias góticas, que habían reemplazado el camino horizontal hacia adelante de las iglesias paleocristianas por la fuga vertical hacia arriba, comienzan paulatinamente a iluminar las naves laterales con sus vitrales con temas de la vida cotidiana, diluyendo a la vez la relación abarcantes y abarcados, signo plástico del dominio feudal. Y aparece Joaquín da Fiore, 1135-1202, que introduce un proceso histórico en la creación y cómo Dios se manifiesta en él y lo acompaña. Gianni Vattimo, en Después de la cristiandad, recuerda y retoma las tres etapas que da Diafore plantea. La primera, la del Padre y la ley. La segunda, la del Hijo y los hermanos. La tercera, la del Espíritu y la libertad. Donde la primera es la que se vivió a Dios como gran juez, con premios y castigos,
que degeneró en hombres esclavos de la letra de esa ley. La segunda, la del Hijo, que vino a decirnos que el hombre no está hecho para la ley, sino la ley hecha para el hombre. Y nos abrió el camino a ser hijos de Dios y hermanos libres de las ataduras sociales de los sistemas de poder. La tercera, la del Espíritu que estará asignada por la vida en común y en la aceptación del otro en su propia libertad diferente, ya que el Espíritu sopla donde quiere. Etapa que Jesús anticipó, ya que dijo, si yo no me fuese, el Espíritu no vendría a ustedes. No hay duda que la etapa del Hijo la inicia Jesús, pero recién la cultura europea, en su juventud, la encarna San Francisco, en 1182-1226. Hasta hoy he llamado padre a Pedro Bernardone, pero ahora soy hijo de Dios. No solo el dinero restituiré a mi padre, sino todo cuanto pueda llamarse suyo, aún los mismos vestidos que él me dio. Y despojó a su hermano cuerpo de todas sus ropas y se fue cantando en lengua provenzal como un juglar. La arquitectura de las nuevas iglesias franciscanas no permanece ajena a este cambio cultural y lo expresa liberando a las columnas del muro y mostrando su autonomía al ocupar el centro del espacio. Pero, de la misma forma que la edad de la ley del Padre generó en esclavos de la ley, la del Hijo y su libertad, la de ese amor simple, inocente, que no busca la miseria del poder, sino el gozo de ser, no resistió por mucho tiempo. Una nueva totalidad metafísica, propia de la cosmovisionaria, la envolvió. Rápidamente el Hijo ocupa el lugar del Padre y comienza a mirar el mundo desde su ideal razón endiosada, ubicándose como sujeto metafísico y mirando al mundo como un patio de objetos. Guillermo Ockham, 1285-1349, y su nominalismo sienta las bases que completa Descartes con la desencarnada razón sin la cual no hay vida. Pienso, luego existo, dirá Descartes, y criticará las ciudades medievales con esas calles curvas y desiguales, donde la casualidad más que la voluntad de la razón es la que ha determinado su forma, donde las iglesias crecían como árboles con raíces, y montó escenarios donde apoyó objetos, recubrió con máscaras de belleza ideal los personajes, creyendo que lo representado era la realidad. Renacen los monumentos con sus fachadas y su perspectiva simétrica y ese estático y único punto de vista central. Así entra la cultura Europa en su juventud y su utópica búsqueda de absoluta autonomía. Y se mira en el espejo, ve su cuerpo y quiere transformarlo, siguiendo el modelo de esa belleza ideal de los griegos que quiso hacer renacer. En 1506, el Papa le encarga a Bramante el estudio del nuevo proyecto para San Pedro, en el lugar de la antigua basílica paleocristiana. Su proyecto rechaza la tipología basilical y vuelve su mirada al Panteón, Pan-Teos, símbolo de la globalización imperial de Adriano 125 años antes de Jesucristo. Lo concreta en esos 4 brazos de la cruz griega reunidos bajo una cúpula central, como renacido símbolo de la globalización, encarnado ahora por la Iglesia Católica Romana, en su aspiración a reunir a los fieles de todas partes del mundo.
Pero indudablemente para edificar ese símbolo hacían falta recursos y las indulgencias otorgadas los facilitaron. Cuando Lutero visita Roma en 1510, esto lo indigna y lo aleja cada vez más del poder de la institución católica. En 1514, muerto Bramante, el Papa León X encarga a Miguel Ángel la continuación de la obra, que recién se reinicia en 1542. Miguel Ángel plastifica el equilibrio racional, esquemático y de distribución simétrica de Bramante. Gruesos muros continuos hacen perder la distinción de los brazos de la cruz griega. Con estas modificaciones, las 4 orientaciones abiertas a lo universal pierden su sentido y una de ellas marca con su fachada la entrada a la Iglesia Papal Romana. Tal vez esto exprese la lucha interna de Miguel Ángel entre esa aspiración hacia lo interior y central del espíritu y el peso de la realidad material que se vive en la Iglesia y los conflictos descentralizantes de la Reforma protestante, acentuada desde la excomunión de Lutero y la teoría copernicana publicada a su muerte en 1543, donde la Tierra deja de ser el centro. Y ese sentimiento de la Iglesia romana de ser el centro y la plenitud del ideal de catolicidad entra en crisis. Palladio, en el Redentor, 1550-1600, inicia el manierismo y su ambigüedad. Separa teatralmente la escena donde se representa la última cena y en la platea, como público espectador, la comunidad cristiana. Después del Concilio de Trento, 1554, que afirma a la Iglesia Católica Romana como única vía de acceso, el cuerpo plástico centralizado del proyecto de Bramante, con las modificaciones de Miguel Ángel, es definitivamente abandonado por Maderna en 1612, al estirar uno de los brazos de la cruz griega, transformando la planta central en planta longitudinal. Se vuelve así al sentido simbólico tradicional desde el compromiso constantiniano que para llegar al reino de Dios hay que caminar, pero reiterando que la Iglesia Católica es el único camino hacia ese reino. Desde luego, esto afirmó la necesidad de una fachada y esta, a su vez, un amplio lugar exterior que invite a los fieles a entrar. Este lugar exterior lo encara Bernini en 1656, construyendo el pórtico y su columnata elíptica, que afirma definitivamente el espacio urbano. Mientras se instala esta primacía de lo urbano social, el interior queda reducido a un escenario de representaciones litúrgicas. Borromini, en 1640, termina la pequeña iglesia de San Carlino, donde manifiesta su angustiosa lucha entre el interior y lo exterior. Se siente cerca del último Miguel Ángel, y como él, tiende a concebir el valor espiritual como el interior de la arquitectura, en contraposición del valor exterior del paisaje urbano. En su dramatismo da nacimiento al barroco y su tensa contradicción entre la luz y la sombra, entre la elipse del espacio interior y la hipérbola abierta al exterior. Contactadas en ese punto de tangencia, como imagen simbólica de esa armonía preestablecida por Dios, planteada por Leibniz, que evitaba caer en la esquizofrenia. Este proceso, sufrido por los proyectos para San Pedro, el Redentor y San Carlino, nos confirma que los tipos de arquitectura no nacen de alguien que se sienta frente a su mesa de dibujo y dice voy a inventar un tipo, sino
que son el resultado y la deducción de una serie de experiencias y momentos históricos. Humberto Eco decía: si los códigos tipológicos para construir una iglesia se atienen a las reglas dadas por la sociedad del momento, la arquitectura termina siendo un servicio que provee técnicas cada vez más perfectas para satisfacer las demandas previamente constituidas. En este caso, la arquitectura, al no establecer posibilidades generativas, termina siendo retórica esclerótica, que no propondría a los destinatarios algo que éstos no esperaban. Por eso es bueno recordar el problema histórico, político y religioso que desde la mitad del 400 acosa a la Iglesia luego del cisma entre Oriente y Occidente y las recientes reformas protestantes. De ese contexto arranca su necesidad de considerarse católica, o sea, universal, dada su historia de haber asumido el poder del Imperio Romano, luego del compromiso constantiniano, y manifestarse en su apariencia formal como la única vía de acceso al reino futuro de Dios, visión que originó en los creyentes esa ambigüedad casi esquizofrénica entre el interior subjetivo y el exterior objetivo. Por su parte, el mundo de la Reforma acompaña el giro copernicano en la religión. El cristiano rebelde se libera de ese centro terrestre representado por la Iglesia, para pasar a ser como un planeta autónomo girando alrededor de un Dios extraterrestre y factor decisivo de la vida religiosa. Y su voz se propala cuestionando la autoridad paterna del Papa, su dogmatismo, sus prohibiciones, hasta de leer libremente la Biblia, que ya la imprenta ponía al alcance de todos. Su rechazo también cuestiona a esa iglesia transformada en un reducto aristocrático y su mundo de representaciones formales y escenográficas de la liturgia católica. Y condena al arte, sobre todo teatral, como su instrumento. Y se lanzan a extender su visión. Frente al despilfarro aristocrático, el uso racional de los bienes como objetos útiles y necesarios. Frente a la mortificación conventual y sus éxtasis y las dádivas caritativas cortesanas, el trabajo profesional como un profesare, como una nueva forma de evangelizar, sirviendo al mundo y transformándolo desde su especialización. Pero ese sueño al que aspiraban los protestantes sufre el deterioro de las confrontaciones revolucionarias binarias, primero frente a la guerra de los campesinos y luego tras la desilusión de los puritanos que se habían extendido por toda Inglaterra durante el reinado de Isabel Tudor, dado que Enrique VIII, en 1532, asume el poder como nuevo papa y funda el anglicanismo. Y Tomás Moro, 1478-1535, da nacimiento a la utopía y una sociedad sin guerra, sin propiedad y sin dinero, y se opone a Enrique VIII y su poder papal nacional, pero ese rechazo le costó su vida y fue decapitado. A los puritanos no les quedó otra que emigrar al nuevo continente a realizar su sueño. Se embarcan en el Mayflower y fundan Nueva Inglaterra en 1620, y más tarde los cuáqueros de Penn, Pensilvania. De ahí que la cultura norteamericana tenga su raíz en ese deseo de liberarse del padre, de afirmar el individuo construyendo una comunidad en base a un contrato entre ellos y su visión política centrada en permitir el desarrollo individual, su felicidad, la ganancia provechosa
y su libertad frente al poder. Al mismo tiempo, afirmaban su rechazo a la representación teatral que los lleva en 1777 a no abrir un teatro en Birmingham, Alabama, para representar las obras de Shakespeare. El puritano, al trasladarse a América, busca en la naturaleza la pureza perdida en el viejo mundo e intenta también realizar en comunidad la unidad espiritual soñada por los primeros cristianos y ve en el trabajo una vía de redención. Pero a la vez, su creencia consideraba al indígena como irremediablemente perdido, por eso lo empuja y no se mestiza. De ahí nace su esquema urbano disperso en comunidades agrarias, los country, con sus lugares de reunión, courthouse, y por el otro lado, aglomeraciones comerciales y de servicios nacidas al puro valor de cambio que abastecían esos centros dispersos. Y estas aglomeraciones crecen cada vez más, como el caso de Filadelfia, y se pretende darle jerarquía, trazando dos arterias principales que se cruzan en un square, que es la negación de la simbólica estructura de poder de la plaza recinto de la colonización española. Así comienza el sueño de la sociedad de hermanos, esa federación de hombres y mujeres libres, anarquista, inspirada en Thoreau, en Melville, y que Jefferson la sintetiza en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales, que a todos les confiere su Creador ciertos derechos inalienables, entre los cuales está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y que para garantizar esos derechos, los hombres instituyen gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Mientras que en España, 1560-1580, Felipe II construye el Escorial, símbolo de sentirse el protector de la Iglesia Católica. Coloca la iglesia en el centro y la rodea, rompiendo con la tipología de los conventos, donde el claustro como símbolo del encuentro ocupa el centro y la iglesia como instrumento está a un costado. Y la colonización española impone la plaza núcleo como espacio teatral, con sus íconos, incluida la catedral, que asegura la salvación, el fuerte de la seguridad, la casa de gobierno el poder, el cabildo para las discusiones políticas, el teatro para las representaciones y desde ella, desplegada, la cuadrícula igualitaria, infinita y abstracta que ordena y uniformiza a los colonizados. En España, la crisis interna de la Iglesia se manifiesta en la reforma de los carmelitas, iniciada por Santa Teresa y acompañada por San Juan de la Cruz, 1542-1591, quien funda los Carmelitas Descalzos, enfrentando a los calzados, que lo encarcelan por 8 meses y lo destituye de sus cargos. Por su parte, en Europa, la autoridad política que ejercía el Papa Sixto V pasa a manos de Luis XIV como autoridad absolutista seglar. Y el Louvre es el nuevo monumento político-arquitectónico que simboliza el nacimiento de la idea de Estado absoluto. Por su parte, la Iglesia romana va quedando como representación formal. Comienza la crisis de la armonía preestablecida por ese Dios barroco y su punto de tangencia y avanza la esquizofrenia. Por un lado, un espacio interior que se evapora en los inmensos salones espejados donde se mueven los aristócratas en su arrebato, y afuera el espacio urbano, con esas alargadas paredes rectangulares e indefinidas, donde las ventanas, como símbolo de los individuos socializados, se presentan una al lado de la otra con sus rasgos comunes y portadoras de un solo hombre. Y los individuos,
objetos seriados de esa tira de montaje forman la masa, que liderada por los nuevos Prometeos, la burguesía abogadil, se rebelan contra ese sistema absolutista de fáustico derroche. Basta de trascendencia, dijeron los intelectuales y su burguesía triunfante. Es hora de mirar lo inmanente. Basta de ese Dios trascendente, como lo totalmente otro, que hizo del hombre un esclavo. Basta de esa corte heredada endiosada. Y Hegel llega como un nuevo Aristóteles. Frente al agotamiento de esa fuga hacia el cielo de la trascendencia, implanta la esencia en el seno de lo contingente, lo universal en lo particular, lo eterno en el seno del tiempo y de la historia. Dios se va haciendo hombre en la historia, dirá, y en ese proceso es como Dios va llegando a ser. Construye así el nuevo relato de la modernidad, donde dinamiza la historia en un proceso de continuas revoluciones dialécticas dentro de ese todo del espíritu como fenómeno. Pero dentro de ese todo, el individuo no se conserva más que como recuerdo, si ha logrado figurar en los anales de la historia. Ante esta visión, y en su afán de sobrevivir, el individuo burgués se esfuerza por lograr un ser que figure en la historia, y nacieron las máscaras rígidas que aparecen en los medios. Por allá quedaron tiradas las cabezas de ese Dios juez soberano y la guillotinada del rey. Pero un nuevo absoluto se instaló. Notre Dame, en París, transparentó los vitrales y la hermosa joven se instaló en el altar como símbolo de la diosa razón y desplegó desde su metafísico lugar espiritual su razón para transformar el mundo material. Y el método a emplear, el de la técnica racional. Desestructurar la realidad, para luego, en base a las partes así aisladas, efectuar un montaje que responda a la razón y a su criterio de funcionalidad. Y aparecen los técnicos precursores que analizan las ciudades, Arturo Soria y Mata y su ciudad lineal, 1882, Camilo Sitte y su construcción de ciudades según principios artísticos, 1889, y Ebenezer Howard, 1898, y sus ciudades jardín. Y proliferan los utopistas, que crean desde ningún sitio y pretenden que valga para todos. Frente a la nueva era mecánica, imaginan un nuevo mecanismo social que funcione aceitadamente, desechando el confuso y tradicional sistema. New Harmony de Owen en 1825, McCluria de McClure en 1828, las 41 comunidades cooperativas generadas por Fourier en Norteamérica, las de consideran el familisterio de Godin, las de Cabet, Icaria, Esperanza, 1879. Y aparece Morris y su Noticia de ninguna parte en 1890, rodeado de fabianos y anarquistas que separaban el socialismo de la lucha de clases, por su creencia en la transformación gradual y fragmentaria del capitalismo. Mira para atrás, ya que para él el futuro socialista se parece al pasado medieval. La gente vivirá en pequeñas comunidades cerca del campo, sin grandes necesidades, casi sin muebles y sin criados. E imagina el fin del progreso. Hace tiempo estaba desesperado que lo que los imbéciles de hoy llaman progreso seguiría perfeccionándose. Menos mal que ahora sé que todo esto se detendrá de repente. Mientras los técnicos y los utopistas siguen elucubrando, los hegelianos, como era de esperar,
de acuerdo a su visión binaria, se dividen en derecha e izquierda. Los primeros, defendiendo el nuevo Estado legal que actuaba como superestructura, y los otros, los anárquicos, que desde la infraestructura rechazan todo poder. Y las contradicciones se sucedieron. Por un lado, el individuo narciso individualista, por el otro, lo social como masa numérica. Pero a la vez, dentro de los que se jugaban por lo social, llegó la confrontación. Por allá, los utópicos anarquistas que aborrecían del Estado y por el otro, los estatistas lasallanos que pensaban que el cambio solo es posible desde arriba, en el poder. Y las dudas de Marx ante ese todo del espíritu inmanente que termina por construir una nueva superestructura estatal que controla y sojuzga la infraestructura. Desde luego, él está de acuerdo con negar lo trascendente y creer en esa totalidad inmanente, ya que él rechaza, como Hegel, la alteridad. Un ser se afirma como autónomo cuando es dueño de sí. Un hombre que vive por gracia de otro se considera como un ser dependiente. Vivo totalmente por gracia de otro cuando le soy deudor, no solo de haberme ayudado en mi vida, sino de que la haya creado. Pero ve en el Estado lasallano una nueva superestructura que hace del socialismo una doctrina que gira en torno de la distribución desde la superestructura estatal y no modifica los modos de producción. En la crítica al programa de Gotha sostendrá: la libertad consiste en convertir al Estado, de órgano que está por encima de la sociedad, en un órgano completamente subordinado a ella. Y las formas de organización social siguen siendo hoy más o menos libres en la medida que limitan la libertad del Estado. Pero, frente a los anarquistas, imagina una transición, la dictadura del proletariado, que eliminará la esclavitud del proletario y realizará el sueño de esa sociedad, de una vez libre del padre como dominio superestructural, haciendo que la infraestructura se transforme en estructura. Y Engels dirá: los anarquistas nos han echado en cara eso del Estado popular, a pesar de la obra de Marx contra Proudhon, donde sostiene claramente que con la implantación del régimen social socialista, el Estado se disolverá por sí mismo y desaparecerá. Siendo el Estado una institución meramente transitoria que se utiliza en la lucha revolucionaria para someter por la violencia a los adversarios, es un absurdo hablar del Estado popular, libre, mientras el proletariado necesite todavía del Estado, no en interés de la libertad, sino para someter a sus adversarios. Y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado dejará de existir. Frente a las convulsiones sociales que se generaban, la burguesía urbana y su narcisismo ocupan el poder. Napoleón III, en 1851, convoca al barón Haussmann para planificar el París, asediado por protestas sociales y sus barricadas cortando esas calles curvas y estrechas. De 1853 al 69 se abren los grandes bulevares, donde definitivamente se instala el urbanismo como expresión determinante de la cultura europea. La arquitectura, como espacio interior, como unidad en sí misma, pierde su sentido. Las fachadas se prolongan indefinidamente con sus ventanas y balcones alineados, sirviendo de bambalinas a ese espacio urbano que remata en monumentos, mascarones de un puro valor alegórico. Y Carlos Marx arremete contra ese urbanismo. El 4 de septiembre de 1870, los obreros de París proclamaron la República.
Se dijo de ellos que eran vándalos, pero no más que un Haussmann que arrasó el París histórico para dejar sitio al París de los ociosos. Y esta visión urbana nos llegó a nosotros como nueva colonización. En todas las capitales sudamericanas se opera la transformación. Largas y espaciosas avenidas, bordeadas por fachadas seriadas, rompen el damero uniforme y abre el recinto de la Plaza Mayor. Río Branco en Río de Janeiro, Paseo de la Reforma en México, 18 de julio en Montevideo y nuestra Avenida de Mayo. Y aparece Nietzsche, que dijo de sí mismo: yo no soy hombre, soy dinamita. Y esto le escribía a un amigo: piense que yo desde 1876 y desde diversos puntos de vista, tanto físicos como anímicos, he sido un campo de batalla más que un hombre. Todo lo rompe, empezando por esa idea hegeliana de una perfecta correspondencia entre ser y parecer, y nos habla de la representación. Nadie expone ya su persona, sino que se disfraza de hombre culto, de erudito, de poeta o de político. Cuando uno toca tales máscaras, creyendo que toman en serio las cosas y no hacen la comedia, se queda de pronto nada más que con un montón de trapos y retazos. Rechaza las máscaras rígidas de las tragedias eurípido-socrática y sus personajes con una sola expresión, y admira la libre plasticidad poética de la máscara dionisíaca, con su liberación transitoria de los roles fijos, su humor carnavalesco y su vuelta a lo terreno. Y como profeta, anticipa la crisis de la modernidad europea, atacando en su nihilismo todas las expresiones de su ser. Su moral, su cristiandad, su raíz judía y la diosa razón con sus ideas abstractas como generalidades pálidas y distantes. La calma rígida de la muerte del concepto más frío, de un concepto que no dice sino la nada, el concepto de ser, el mayor mal de Europa, y el cristianismo como platonismo para el pueblo, acusándolo de haberse revestido de lo griego para ocultar el malestar de su profunda raíz judía. Y termina: del ser como tal no queda más nada. Era de esperar. En el 14 estalló la guerra civil, comenzando a desatar el antagonismo entre lo social y lo individual, en que se había sumergido la cultura europea. Los que se jugaban por lo social, liderados por Lenin, encontraron en 1917 la oportunidad para realizar su sueño en ese suburbio de Europa central, con su élite zarista, su descomunal San Petersburgo, su absurdo ingreso en la guerra del 14. Por su parte, la individualista burguesía centroeuropea, pasada la guerra, rompe los moldes formales en esos llamados años locos del 20 y 30, con su liberación femenina, sus polleras cortas, el pelito a la garzón y las parejas bailando el charleston. Mientras en el arte tomaba fuerza el neoplaticismo, que quiso reunir en base a la función los elementos desintegrados, cosa que los totalmente liberados surrealistas no aceptaban, y como adolescentes rebeldes se mofaron con sus absurdos antifuncionales, rechazando también el arte subordinado al realismo socialista ruso. Y Spengler anticipaba en 1917 la decadencia de Occidente. Estamos en las postrimerías y nuestra situación no es la Atenas de Pericles, sino la Roma de César.
el hombre de Occidente, europeo, no puede ya tener una gran pintura ni una gran música, y sus posibilidades arquitectónicas están agotadas. No nos queda más que posibilidades extensivas. Por su parte, Mies van der Rohe, en su proyecto del Brick Country House, da forma simbólica a este estallido extensivo. Sus techos planos y sus paredes prolongadas y divergentes arrojan el espacio interior a ese exterior en el que se desparraman. La historia de Europa continúa su crisis a lo largo de la primera mitad del siglo XX y termina estallando en su Segunda Guerra Civil para determinar el gran relato que debía regir la ideología globalizante. Y la lucha se entabla dentro del relato binario de la sociedad dividida en dos, entre el centro alemán ario, que quiere retornar a su pureza guerrera, siguiendo al paranoico Hitler, para encarar la lucha contra los judíos adictos al dinero, planteando el nacionalsocialismo y rechazando al marxismo internacional socialista, en el que veía restos de ese mesianismo de pueblo elegido, ahora reemplazado por la clase proletaria. En el otro polo, Stalin, que se había instalado en la cúspide del poder en Rusia. Así, quedó planteado el conflicto entre dos paranoicos y su organización molar. Pero esta lucha terminó globalizándose. Detengámonos un momento en ese mito que rige el relato de la sociedad dividida en dos. Tanto Hitler, en sus comienzos, con su Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo, 1923, como el socialista Mussolini, con su marcha sobre Roma, en 1922, participaban de esa admiración por el mito ario de Prometeo, del que el mismo Marx, pese a su origen judío, no pudo escapar, ya que para él, Prometeo, es el más noble de los santos y mártires del calendario filosófico. Y aquí está la raíz mitológica de ese gran relato. Prometeo, que para liberar a sus compañeros oprimidos, se lanza sobre el carro de Zeus y le arranca su antorcha, símbolo del poder, para ocupar su lugar. Y la pregunta inquietante, este mito, ¿no nos mueve en rotación binaria, revolución, dentro de un todo envolvente y cerrado que hace que lo que está abajo, cuerpo, suba arriba, alma, y lo que queda abajo intente de nuevo subir y así sucesivamente? Y nos viene a la memoria ese encuentro entre Marx y Proudhon, donde éste sostenía: no incurramos en el error de Lutero, que después de haber derrocado la teología católica, se dedicó a un derroche de excomuniones y anatemas desde la nueva teología protestante. Que el hecho de estar al frente de un movimiento no nos convierta en jefes de una nueva intolerancia y nos comportemos como apóstoles de una nueva religión, aunque esa religión fuera la de la lógica y la razón. Bueno, ahí están los nuevos Prometeos transformados en Zeus paranoicos. Mussolini encarcelando a Gramsci, Hitler en su noche de los cuchillos largos, Operación Colibrí 30 de junio del 1934, donde masacra a la SA, grupo paramilitar comandado por Ron, violentamente opuestos a las fuerzas económicas y militares del antiguo régimen, por medio de sus SS. Finalmente, Stalin, que expulsa a Trotsky. El gran relato de la sociedad dividida en dos trata de consolidarse. Hitler interviene en la Guerra Civil Española apoyando a Franco contra los anarquistas. Bombardeo aéreo a Guernica. Alianza con Mussolini. Pacto con Stalin. Comienzo de la guerra pasando por el costado la ordenada línea Maginot que los franceses habían construido.
La alianza inicial con Stalin se rompe y la guerra civil europea se hace mundial. Contextualizando el proceso de la relación arquitectura-urbanismo, vemos que en 1919, en Weimar, Alemania, nacía la Bauhaus, pero recién superada sus contradicciones internas de la mano de Gropius, entra a funcionar en Dessau en 1926, donde se afirma definitivamente la arquitectura puramente funcional y como máquina de habitar. En 1927 se crea la sección de arquitectura y urbanismo que quedó a cargo de Heinz Meyer, militante socialista. Los conflictos se sucedieron. Gropius renuncia como director en 1928 y queda a cargo Meyer, hasta que en 1930 el alcalde de Dessau le pide su renuncia y asume Mies van der Rohe, hasta que Hitler clausura en 1932 la Bauhaus. Meyer se traslada a la Unión Soviética, donde intentará plasmar su ideal de una planificación socialista y su idea de las ciudades lineales. Mientras se daba este proceso histórico, el ya urbanista Le Corbusier, 1924, nos plantea la ciudad del futuro, donde afirma: hay que demoler el centro de las grandes ciudades y reconstruirlo. Hay que suprimir el cinturón piojoso de los arrabales y trasladarlos más lejos y construir un cinturón de protección libre. Y más adelante concluye: el progreso económico y social solo puede nacer de buenas soluciones técnicas. Este estudio no tiene etiqueta, no se dirige a la sociedad burguesa capitalista ni a la Tercera Internacional. Es una obra técnica. Y en 1928 construye la Ville Savoie, donde, como en la física de Einstein, el espacio y el tiempo se vuelven ingredientes objetivos de la arquitectura, en la que sus espacios dejan de ser lugares de estar y pasan a ser paisajes de un recorrido promenade, dentro de ese todo racional, dando nacimiento así a ese nuevo mundo concebido como universo bloque. En el otro extremo, ¿qué le sucedía al sueño norteamericano, a esa comunidad de solteros fragmentados en su adolescencia e inocencia, a ese Big Bang desintegrante, a esa fuga abierta al infinito de la libertad individual, como fue el sueño de Wright, sintetizado en sus platos voladores? En el año 1938, ese sueño norteamericano comienza a ser nuevamente colonizado por la modernidad de la cultura europea, que, escapando del nazismo, desembarca en el este copando los centros culturales. Mies llega en 1932, diseña y enseña en la Universidad Tecnológica de Illinois. Más tarde llega Gropius en 1937 y Mondrian en 1940. Norteamérica había salido de la crisis del año 30 centralizando el Estado, que como padre reinstalado acuerda con los hijos un nuevo trato, el New Deal, que pilotea Roosevelt desde 1932, permitiéndoles continuar en el oeste el sueño juvenil de Hollywood, Disneyland y el mismo Wright, que se traslada a Arizona y construye su escuela de arquitectura en Taliesin West en 1937. Pero llegó Pearl Harbor en 1941. No hubo otra que entrar en la guerra. En 1944, desembarco norteamericano en Normandía. Abril del 1945, muere Roosevelt. Agosto de 1945, Truman manda arrojar las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y Europa debe ser reconstruida. En 1943,
Le Corbusier, pensando en la reconstrucción, publica la Carta de Atenas, donde intenta armonizar lo público y lo privado. En 1951 se convoca al 8º Congreso del CIAM. El tema, el corazón de la ciudad. Todo gira alrededor de esa imagen planteada por Ortega y Gasset en Rebelión de las Masas, donde hablaba de la ciudad como un hueco, un ágora, un muñón del universo, donde todo lo demás consiste en delimitar su contorno. Y triunfa la tesis de una ciudad totalmente nueva y prediseñada que contemple lo público y lo privado y que dé cabida a una sociedad igualitaria, con su Capitolio como centro símbolo del nuevo Estado social. Chandigarh, 1951-1965, y Brasilia, 1956-1960, fueron su concreción. Y Umberto Eco analiza Brasilia. Brasilia había de ser una ciudad de iguales, la ciudad del futuro, con su centro simbólico y las tiras alineadas de unidades de habitación y sus supercuadras a la manera de Le Corbusier. Niemeyer pensó que por el mero hecho de estar construida, Brasilia sometería a los hombres y su historia a sus propias finalidades. Pero los suburbios crecieron en su natural forma desordenada, inmensos slums llenos de barracas, de bares, de locales de mala reputación y focos de prostitución. En conclusión, Brasilia se ha convertido en una imagen de las diferencias sociales, en lugar de la ciudad socialista que pretendió ser. Y el centro simbólico con su plaza de los tres poderes, con sus formas cóncavas y convexas de las dos cámaras que la maliciosa interpretación popular imaginó a la forma cóncava como una gran cazuela en la que los elegidos por el pueblo devoran las finanzas públicas. En todo esto queda reflejado el sueño del Estado social como superestructura que se muestra tanto en los edificios de Le Corbusier en Chandigarh como los de Niemeyer en Brasilia. Esto, la arquitectura urbanismo de la cultura europea, lo expresó claramente desde el Imperio Romano. Se atomizó en el feudalismo con sus abarcantes y abarcados, se intentó unificar en el Renacimiento, se volvió esquizofrénico en el Barroco, para reinstalarse claramente en la Revolución Francesa y continuar en la modernidad y terminar en los shoppings. Pero un sistema más sutil comenzaba a concretarse en 1950 durante el gobierno de Eisenhower. La construcción del edificio de las Naciones Unidas y el SIGRAN de Mies en 1958. Mientras el Museo Guggenheim, en 1959, con su espiral divergente, era el último grito de rebelión de Wright contra la concentración metropolitana y esa nueva red estructural que ya comenzaba a dominar. Se instala así en Estados Unidos el estructuralismo y su red abstracta de relaciones, esa sutil jaula de acero estructural que queda desdibujada por las enormes superficies vidriadas, dando la sensación al individuo, desde luego virtual, de ser libre. Este estructuralismo, plasmado visualmente por Mies, es la expresión arquitectónica de la fenomenología trascendental que había dejado como testamento Husserl, que es echado de la Universidad de Friburgo por ser judío y muere en Belgrado en 1938. De esta manera, y con gran sutileza, la estructura se transforma en la inmóvil y eterna abstracción metafísica, que contiene la comunicación como instrumento operativo y binario surgido de la lógica de los modelos cibernéticos. Ese todo estructural, como abstracto y anónimo,
nuevo poder. Conformó ese relato del todo funcional, como red independiente, metafísica y sutil, contenedora de las diversidades desintegradas y atomizadas de los individuos autistas, transformados en máquinas deseantes. Bueno, ahí están los dos grandes relatos de la modernidad europea con los que intentó globalizar el mundo, como sutil nueva colonización. Y la lucha entre las dos visiones originó la Guerra Fría con su frontera virtual en el muro de Berlín, equilibrando las partes con el aporte de la China de Mao, Corea del Norte, Vietnam y la Cuba de Fidel. Pero la experiencia de la Revolución Rusa y su modelo de sociedad dividida en dos comienza a ser cuestionada. Freud, en 1938, escribía: en la Rusia soviética se mantiene en la opresión a 100 millones de seres para mejorar sus condiciones de vida. Se ha tenido la audacia de sustraerles el opio de las religiones, dándoles así una razonable libertad sexual, pero se les ha sometido a la más cruel opresión, robándoles toda posibilidad de pensar libremente. Y las voces críticas se suceden. ¿Cómo impedir que los líderes conductores del proletariado no se transformen en nuevos verdugos de una nueva clase oprimida futura? ¿No será que el marxismo es una nueva religión? ¿No restituye acaso la creencia mítico-religiosa un nuevo opio, imaginando el final de las contradicciones, el término del discurso dialéctico y la llegada al paraíso sin clases? Y Benjamin pone el dedo en la llaga de este relato. La lucha de clases es la lucha por las cosas ásperas y materiales, sin las que no existen las finas y espirituales. A pesar de ello, estas últimas están presentes en la lucha de clases, forma parte del botín que le cabe en suerte al vencedor y acaba por poner en cuestión la victoria que logran los que dominan. Igual que flores que giran al sol su corola, el luminoso poder atrae a los ganadores. Y Camus lo grafica. El gran rebelde creó entonces el reino implacable de la necesidad. Después de huir de la prisión de Dios, su primera preocupación será construir la prisión de la historia y de la razón. Por su parte, Heidegger, terminada la guerra, replegado en su desilusión del nacionalsocialismo, en 1947 pone el broche final. A tal punto ciega el deslumbramiento de la idolatría de la razón, que ya no puede verse cómo la europeización del hombre y de la tierra roe en sus raíces todo lo esencial. Y da un paso atrás y nos habla del descenso, ese pensar que está en el descenso a la pobreza de su esencia provisoria, ese pensar que abre surcos insignificantes en el habla, como los surcos que con paso mesurado traza el labriego sobre el campo. Y termina matando a ese Dios metafísico, al que el hombre no puede adorar ni bailar ante él. Tal vez, al abandonar esa imagen distante y metafísica, se encuentre más próximo al Dios divino. Finalmente, la existencia precede a la esencia, concluirá Sartre, reuniendo así a los que intuyeron que la cultura europea endiosó su ser, como dueño de la razón y motor de la globalización. Pero algo comienza a suceder a partir de los años 60, año de la muerte de Camus, del recuerdo de Gandhi asesinado en el 48, del asesinato de Kennedy en el 63, de la muerte del Che Guevara en el 67 y de Luther King en el 68. Y Hagamos el amor y no la guerra del mayo francés 68, los hippies en Woodstock y su rechazo a la guerra de Vietnam,
la caída del muro de Berlín en 1989 y la represión estudiantil en la plaza Tiananmen en China en 1989. Comienza la rebelión frente a los grandes relatos de la modernidad que empiezan a ser vistos como nueva opresión. Marcuse sostenía que el socialismo presupone el capitalismo con su alto grado de industrialización, elevada productividad y una fuerza laboral altamente disciplinada, y cita a Lenin. En realidad, el capitalismo de Estado sería para nosotros un paso adelante. Si lo encaráramos en Rusia, la transición al socialismo sería sencilla, pues el capitalismo de Estado es un sistema de centralización, integración, control y socialización. En conclusión, luego del estallido de la cultura europea, sus dos grandes relatos extensivos y globalizantes muestran el retorno del diabólico padre, el de la sociedad dividida en dos, con su afirmación de la superestructura estatal, uniformizadora e igualadora y distribuidora de bienes entre clientes robots, y por el otro lado, la sociedad del todo funcional con su red estructural, ocultando en su sutileza y transparencia virtual sin rostro las sociedades anónimas, los capitales golondrinas y el fomento consumista de las nuevas máquinas deseantes. Es que a ambos relatos le sucede algo semejante a la física de Einstein, donde su física no es relativa sino relativista, donde gracias al relativismo los átomos individuales se mueven en búsqueda de sus intereses relativos. Cree lo que quieras, sé lo que quieras, pero no toques ni la superestructura ni la abstracta estructura, ya que ambas tienen una significación absoluta como las leyes físicas y son verdaderas más allá del lugar y de los observadores. Resultado, en lugar de adaptar el sistema a la sociedad y sus internas y locales relaciones, éstas deben adaptarse a los sistemas metafísicos. Pero la totalidad es la no verdad, dirá Adorno. En definitiva, el endiosamiento de ese todo metafísico de la modernidad, del todo funcional, y la lucha interna antagónica de la sociedad dividida en dos, apresaron en su cosmovisión binaria la cosmovisión judeo-cristiana, que a su vez quedó encerrada en dogmatismos, reductos religiosos. Y esto comenzó a poner en crisis sus creencias a muchas mujeres y hombres de esa agónica cultura europea que intuyeron el tiempo que se avecinaba. Nikolai Berdyaev, 1874 y 1948, que fue arrestado por el zarismo en 1898 por su tendencia marxista, que sintió la revolución de 1917 como una liberación que le permitió enseñar en la Universidad de Moscú, que en 1922 fue expulsado por su defensa de la libertad y su sentir cristiano, escribía en su destierro: el cristianismo ha sufrido una tremenda deformación por el hecho de su adaptación al reino del César, esforzándose por hacer sagrada su fuerza. Así se construyó la teocracia sustentada por la coerción. Así terminó adaptándose al régimen capitalista. Hoy se nos hace imprescindible distinguir sociedad de comunidad. La comunidad significa relaciones directas, hombre a hombre. Supone conectar lo público y lo privado. Supone la relación entre personas, ya que el misterio de la persona es ser el lugar del encuentro entre lo individual y lo social. Pero el colectivismo no reconoce las relaciones vivas de hombre a hombre, y como el capitalismo deriva en sociedades anónimas e impersonales. Por su parte,
Unamuno escribía desde París en 1924. Escribo estas líneas mientras mi España agoniza, a la vez que agoniza en ellas el cristianismo. Quiso propagar el catolicismo a espada, proclamó la cruzada y a espada va a morir, y a espada envenenada, y la agonía de mi España es la agonía de mi cristianismo. Cristo nuestro, ¿por qué nos has abandonado? Y Simone Weil en Cartas a un religioso en 1942. El Imperio Romano era un régimen totalitario y materialista, fundado en la adoración del Estado, como el nazismo. Constantino somete el cristianismo y lo vacía de gran parte de su contenido. Quedan en el olvido esas palabras de Jesús. No es el que dice Señor, Señor, sino aquellos que con su corazón dan un pedazo de pan a un hambriento y los que a mí me lo dan. María Zambrano, en la agonía de Europa 1945, planteaba: lo realizado por Europa ha sido el cristianismo. Basta sentirse mínimamente cristiano para vislumbrar que no, a lo sumo, su versión europea del cristianismo. Y Romano Guardini, en 1950, en El fin de los tiempos modernos, dice: la soledad de la fe será terrible. El amor desaparecerá del comportamiento general del mundo. La Iglesia no podrá escapar a la decadencia general. Finalmente, Evita, en La razón de mi vida, en 1951, dice: a mi regreso de Europa, vine pensando que el cristianismo había pasado ya por ella, dejando solamente recuerdos. Pienso que nuestra forma de ver tiene que ser cristiana y humanista, pero de una manera que no creo que no haya conocido el mundo. Teilhard, en 1923, luego de unos escritos sobre el pecado original, fue cuestionado por Roma e impedido de enseñar. Se traslada a China para proseguir sus investigaciones antropológicas. En las direcciones del porvenir, en 1950, pone el dedo en la llaga de la expresión cristiana de la tradición cultural europea. Vuelve sobre San Juan de la Cruz y a su mística de retiro del mundo y sostiene que es decididamente oriental, indoeuropea. Hay que tener la franqueza de reconocer que este aspecto de su santidad ya no corresponde a nuestra etapa evolutiva. No cabe duda que el sentir de Juan es hacia lo trascendente, lo que Teilhard llama Dios en lo alto. La perspectiva histórica de Dios adelante de Teilhard cree que la espiritualización se realiza no por la línea de la antimateria, sino por la comunión con Dios a través de la tierra. Y en el medio divino convergen la visión horizontal y la vertical en el punto omega del encuentro, aceptando que el hombre es un ser complejo que vive en el pliegue de su piel. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús, pero ¿es cuestión de escaparse de este mundo? Y si quiso decir que su reino no es el de las sustantivaciones endiosadas del poder, y si se refería al mundo del Imperio Romano y al poder religioso formal y dogmático de los fariseos, ¿no apostó a la vida? Dejen que los muertos entierren a sus muertos. ¿No nos abrió el camino a la complejidad al decir: no solo de pan vive el hombre, y sed como niños, pero prudentes como serpientes y cándido como palomas? Todas estas voces intuyeron que la cristiandad europea, en sus distintas versiones, no pudo escapar del molde de la cosmovisionaria y su principio de contradicción, según el cual A, en tanto que A, no puede ser B.
Pero sucede que este principio no tiene relación sin más entre Dios y el hombre. Y esta relación misteriosa es la que hace saltar los moldes conceptuales de la racionalidad. Para la visión original cristiana, Dios no es el otro, porque Dios no está acotado como a todo ser le pasa, sino que Dios está en nosotros, en ese soplo vital que llamamos amor. Por eso vivimos y nos movemos en Él, pero a la vez somos seres creados por Él, lo que nos aleja del panteísmo y de la soberbia de creernos Dios y de pretender crear instituciones absolutas e infalibles. Hoy las relaciones entre los individuos se han, como los átomos de las bombas atómicas, desintegrado y ahí estamos como partículas entrechocantes moviéndonos dentro de ese universo bloque superestructural en deconstrucción. Y, nuevamente, como en la decadencia romana, los rostros de los hombres ya no tienen pupilas, todo se ha vuelto exterior. Tal vez, siguiendo a Ortega y Gasset, haya que abandonar la vieja visión de Malebranche que pensaba que vemos las cosas desde el punto de vista de Dios, en lugar de sentir que Dios ve las cosas a través nuestro, que somos los órganos visuales de Él. Claro, en una cultura en la que queremos figurar para ser, nos cuesta simplemente estar. Dios ya no nos interesa porque no estamos. Es que el estar es estar de pie, no es ser, sedere, estar sentado. Es búsqueda del sentido de la vida, es mirar el rostro del otro y experimentar ese misterioso soplo que nos une. La relación entre arquitectura, urbanismo, refleja a su forma esto. Ya no está desde su lugar de pie, sino su interior disperso en circulaciones y sus no lugares se reviste de sus máscaras sentadas, afirmando su ser ante la absoluta exterioridad del urbanismo. Y como ya estamos acostumbrados, desembarcó en nuestro puerto la globalización postmoderna, con sus lifting simuladores, que pretenden ocultar la decrepitud decadente y en terapia intensiva de esos ya vetustos relatos de la modernidad europea. Como es costumbre, la arquitectura nos lo muestra. Ahí están esas fachadas clásicas y elegantes que poblaron los barrios cerrados y esos envases de los nuevos templos del consumo, todos ocultando la estructura dominante del todo funcional, su neoliberalismo y la muerte de las relaciones. Y no podía faltar la simulación del relato de la sociedad dividida en dos, con esas transversales deconstructivas que con su retórico alarde esconden la continuación del juego dentro del dominio superestructural. Pero, al final, solo nos queda el contoneo exterior y la arquitectura con sus formalismos y protuberancias externas acompañó, como un adolescente en una bailanta, ese intento de atrapar nuestra mirada. Y aquí estamos nosotros, ya sin dioses, ni el trascendente Dios otro, ese ser juez soberano, ni su opuesto, la totalidad inmanente, endiosada del Estado-nación, o la diosa razón de Robespierre, o la humanidad de Augusto Comte, o la de Marx, que creó una religión de salvación que proclamó la ciencia dialéctica confrontativa como hacedora de la historia. Frente a estos simulacros ya macabros,
de infraestructuras que luchan por su liberación y terminan en nuevas superestructuras, nos encontramos perdidos y descreídos, sumergidos en el circo mediático que invadió todos los campos. Por allá se ve a los nostálgicos que visitan las tumbas de esos metafísicos relatos. Ya casi sin público, ese Dios extraterrestre impasible y sentado en su trono. Más acá, todavía visitada por los últimos luchadores prometeicos con sus rostros descreídos, la lápida de la diosa razón, determinista y totalizante en su lucha dialéctica. Y si empezamos a sentir que entramos en una nueva etapa de la evolución que intuimos nos toca comenzar, Morán, un europeo que pasó por el marxismo, plantea el fin de la edad de hierro planetaria que debe romper sus universalismos abstractos. Y dice, se trata de abandonar el sueño prometeico del dominio total del universo con sus guerras y de destrucciones planetarias. Estamos todavía en la edad de hierro planetaria. Pero para entrar en el nuevo pensamiento planetario hay que romper con el universalismo abstracto para entrar en la era de la convivialidad sobre la Tierra. Socialismo y capitalismo fueron, en suma, mitos de desarrollo, nociones providencialistas, imperialistas y reduccionistas. Es necesario abandonar la falsa racionalidad. Las necesidades humanas no son sólo económicas y técnicas, sino afectivas y mitológicas. Debemos pasar del hombre prometeico al hombre promisorio. Antes, Nietzsche en su agonía imaginó en Zaratustra 3 transformaciones del espíritu, de cómo el espíritu se trueca en camello y el camello en león y el león finalmente en niño. El espíritu esclavo del camello se arrodilla para que se lo cargue y correr por el desierto. Pero en el desierto solitario se cumple la segunda transformación. El espíritu se vuelve león, quiere conquistar la libertad y ser amo en su propio desierto. Y busca a su antiguo amo, ese dios dragón. Quiere ser enemigo suyo y luchar por la victoria. Hermanos míos, algo le falta al león. ¿Le basta haber superado la bestia de carga que abdica y venera? Creó la libertad, pero ¿valores nuevos? Eso no lo puede aún el león. Pero hermanos, ¿qué puede hacer el niño que no haya podido hacer el león? El niño es inocencia, juego, olvido y un nuevo comenzar. ¿Estaremos en el fin de la edad del león de Nietzsche? ¿En el fin de la edad planetaria de hierro de Morán? ¿En el comienzo de la edad del espíritu de Da Fiori? El Freud, en Moisés y la religión monoteísta, plantea: la religión judía era una religión del Padre, la cristiana es una religión del Hijo. Cristo, el Hijo, ocupa su lugar. Este Hijo inocente se ofrece en sacrificio y toma sobre sí la culpa de todos. Encontramos así, en este hecho, el origen de la concepción del héroe que se rebela contra el Padre y le da muerte. ¿Fue esto así? El film de Martin Scorsese, La última tentación de Cristo, en 1988, basado en la novela de Nikos Kazantzakis, gira en torno de esa interna lucha del Hijo, entre la admiración de Judas cuando lo ve arrojar a los mercaderes del templo, sintiendo que Jesús es el héroe que va a terminar con la corte del poder farisaico, vendida al poder romano. Pero luego de su entrada en Jerusalén
y verlo que no se sube al podio para comandar la revolución, lo abandona y termina traicionándolo. Y ese final, ya en la cruz, cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado?, aparece una angélica niña que lo tienta para hacerlo juntar con María Magdalena y hacerse padre. Las dos tentaciones, las del poder y la de matar al Padre y hacerse el Padre, mueren en la cruz. Intuyo que entramos en esa tercera etapa, la del Espíritu, que sopla donde quiere y supera la de la liberación absoluta del Hijo, que como héroe prometeico termina por matar al Padre. No es extraño, entonces, que Antonio Negri, en su libro Imperio, sienta que volvemos a encontrarnos nuevamente en la situación de San Francisco de Asís, ante la miseria del poder, la búsqueda del amor y la simplicidad y también la inocencia. Coincido que nos encontramos en una nueva etapa como la que vivió San Francisco, ante la miseria del poder, ya que como seres creados libres no podemos vivir bajo el dominio total de otro, heteronomía. Eso sería falta de dignidad y la destrucción de nuestra persona. Pero, como sostuvo Morán, afirmar como Marx la absoluta desalineación, la liberación absoluta, es reveladora de un delirio abstracto. Autonomía y dependencia son inseparables porque dependemos de todo lo que nos nutre, la vida, el sexo, la cultura. La película de Champagne, Hacia la ruta salvaje, muestra a ese joven que abandona la desintegrada y convencional familia burguesa y se lanza en búsqueda de su autónoma y narcisista libertad, a esa naturaleza salvaje que termina por agredirlo. Muere en soledad en la angustia de sentir que el hombre sin los otros no es nada. ¿No es el símbolo del fin de la plena autonomía individual? Hoy, la destrucción de las Torres Gemelas no son un símbolo del fin cercano de esa anónima red estructural del capitalismo neoliberal, con sus entrechocantes máquinas deseantes que se mueven en esa red en búsqueda neurótica y narcisista de la absoluta autonomía? Necesitamos de los otros, de nuestra madre, de nuestro padre, de los compañeros, de los que sentimos como nuestros maestros, de los que pensaron y dejaron escrito, del arte, la música y del baile que nos conmueve. Dependemos de una historia y un contexto, y de un hermano cuerpo con sus límites. Es probable que nos toque ser padre o madre y que tengamos que luchar para no hacer a nuestros hijos dependientes de nuestra autocracia, ni de nuestra demagogia, ni de nuestro deseo de pretender no salir de la adolescencia. Pero nuestras actitudes y hechos tendrán que hacerles sentir que ternura y vigor son inseparables, pero que ellos no están para las normas, sino que las normas son para ellos en su etapa de crecimiento y maduración. Y esto lo hacemos porque los queremos y para que sean verdaderamente libres. Hemos tocado fondo. Nos llegó la hora de superar el concepto del logos, que define términos unívocos. No cabe ninguna duda que fue esencial para la ciencia y la técnica, la computadora y su sistema binario. Claro que son magníficos instrumentos, pero ¿explican toda nuestra realidad? ¿O hay una indeterminación misteriosa que escapa a ella? Tal vez, por eso, hoy empezamos a ver que la cultura europea no pudo escapar al humanismo helénico y nunca entendió la palabra hebrea davar, que significa diálogo con el otro, con el distinto, que no es tesis, antítesis, síntesis,
dentro del todo de la razón analítica, sino el encuentro de inteligencias sintientes, de lo que resulta una analogía, algo más allá del logos, pero que no lo mata. Esto lo captó Ortega y Gasset. Ni el absolutismo racionalista que salva la razón y nulifica la vida, ni el relativismo que salva la vida evaporando la razón, sino la razón vital. Y desde aquí, Dussel, cuando planteó frente a la dialéctica de continuas oposiciones enfrentadas, la analéctica, y Kusch, cuando sostuvo que el ser no se constituye a partir de una dialéctica de opuestos, sino en un proceso en espiral en búsqueda de un centro. Tal vez estemos llegando al final del dominio racionalista binario y su pensamiento esquemático que llevó a Morán a decir: yo soy izquierdista y derechista. Digo derechista porque busco la libertad, los derechos del hombre, a las transiciones sin brutalidad, e izquierdista en el sentido de que pienso que las relaciones entre los hombres deberían cambiar en profundidad. Y en su pensamiento complejo sostener: vivimos bajo el imperio de los principios de disyunción, reducción, abstracción y su esquemática simplificación. Ese fue el paradigma maestro de Occidente, inaugurado por Descartes, que separó el pensar, ego cogitans, del existir de las cosas, res extensa. Una nueva puerta acaba de abrirse y comenzamos a entender que la razón no es una diosa, sino un magnífico instrumento que tenemos, pero que transformada en racionalización olvida que la inteligencia es sintiente, subiri, y que la razón y el corazón están íntimamente unidos. Hoy la información atrapa el conocimiento en su esquema altamente tecnológico y binario de sus bits. El conocimiento, a su vez, se concentra en su especialización. Este mirar tan específico tiene su riesgo, desconecta los saberes y las visiones y nos puede hacer perder la sabiduría y el sentido común. Si llamamos a esta sabiduría reflexión, vemos que se reinstala en la flexión, que es dubitativa, y como en la banda de Moebius, los contrarios se tocan en ese tenso lugar del pliegue vital entre el repliegue y el despliegue, mostrando la complejidad del ser humano. Hoy vivimos esa complejidad que nos pone frente al progreso de la civilización que aporta tanto bienestar, tantos desarrollos técnicos y de otro tipo, frente al progreso de la barbarie, resultado de la atomización de las relaciones humanas que conduce a agresiones e insensibilidades tremendas. Si esto es así, ¿no es cuestión de evadirse místicamente de la historia, sino entregarnos a ella, desde nuestro lugar y posibilidades, para ir superando la edad de hierro planetaria de Morán, que él la define como la prehistoria del espíritu humano, como la edad bárbara de las ideas que se dogmatizan y no pueden convivir unas con otras, para entrar en esa nueva etapa de la complejidad conciencia de la que nos habla Taylor. La muerte biológica es una homogeneización de la estructura heterogénea y compleja de la materia viva. La herencia cultural y social que recibimos
y en la que nos movemos nos muestran sus dos filos mortales, la homogeneización y su proliferación monótona y no diferencial del cáncer, o la pérdida de las relaciones diversas de partículas encerradas en su heterogeneidad que termina en esquizofrenia. Para evitar estas dos muertes y continuar con la evolución, se hace indispensable conectar esos antagonismos y sus contradicciones, avanzando hacia la complejidad conciencia, motor de la energía vital. ¿Qué sería del hombre que estuviera sin descanso volcado a la afuera de su alrededor, a ese paisaje que le atrae? ¿No terminaría cayendo en la situación de bárbara máquina deseante que nos describe Morán? El individuo hoy es incapaz de quedarse quieto, se lanza a cualquier parte. El turismo no es el descubrimiento del otro, ni la relación física con la naturaleza. Es un trayecto sonámbulo guiado en un mundo de fantasmas folclóricos y monumentos. Es la diversión moderna del vacío del que se quiere huir. Decía Ortega, el animal está siempre fuera. El animal es perpetuamente lo otro, es paisaje. Cuando le es dado desatender el contorno y éste lo deja en paz, no tiene dónde entrar, no tiene casa propia y se duerme. El hombre, en cambio, fluctúa entre el estar fuera de sí y retirarse del mundo y ensimismarse. ¿Será nuestro momento histórico de americanos el abrir el camino a esa tercera edad que supere a la dialéctica binaria que opone interior a exterior, arquitectura como espacio interior y urbanismo como espacio social exterior, privado y público? Tanto el capitalismo y su estructural neoliberalismo como la superestructura del socialismo de Estado se atribuyen lo público. Ambos destruyen las relaciones comunitarias que buscan conectar público y privado y separan el trabajo de la vivienda familiar. El primero genera máquinas deseantes, volcadas al exterior, incluida su propia figura, sus ciudades, jardín, en los country, conectados con sus actividades en los centros por autopistas ya saturadas, abiertas a machetazos sobre las antiguas barriadas. El segundo uniformiza obedientes robots, clientes incondicionales del líder propietario del Estado, viviendo en esas colmenas de los monoblocks que ya comienzan a ser dinamitados, o en esas tiras burocráticas alineadas. En ambos, esta ruptura de las relaciones que generó esta analítica separó por tipos, dando nacimiento a las guarderías de niños separados de sus abuelos, y estos a su vez encerrados en geriátricos con los de su edad. Y nuestra pregunta, esta analítica separadora tanto del estructuralismo neoliberal como del socialismo de Estado que se atribuye en lo público, ¿no terminó destruyendo las relaciones? ¿No lo intuyó esto Evita, que soñaba con las relaciones directas del afecto? Además, las economías resultantes se miden por los beneficios y la expansión, pero ¿modificó la forma y la gestión de los medios de producción, incluidos los culturales? Con los adelantos técnicos actuales y su rapidez de comunicación, ¿no se podría descentralizar la producción de bienes y servicios? ¿No es más económico y humano trasladar productos que personas apiñadas? ¿No colapsaron acaso los medios de comunicación, incluidas las autopistas? Además, la producción en serie,
el atomizar los actos de trabajo en pequeñas etapas y distribuir el producto a grandes distancias, ¿no destruyen el sentido de la creación y robotizan al trabajador? Ya Camus ponía el dedo en la llaga. La sociedad industrial no abrirá los caminos a una nueva civilización, sino volviendo a dar al trabajador la dignidad del creador, es decir, aplicando su interés tanto al trabajo creador como al producto resultante. Este planteo no conduce a unir la arquitectura y el urbanismo con la vida y el trabajo. Si miramos desde este punto de vista, ¿qué sería eso de urbanizar las villas? ¿Se seguirán sentando los urbanistas frente a sus computadoras para trazar sus arterias sobre esas calles curvas y desiguales, donde la casualidad, más que la voluntad de la razón, es la que ha determinado su forma, repitiendo lo que decía Descartes? Así como las autopistas destruyeron barrios, en esta realidad social confrontativa, las llamadas villas que se ubican bajo ellas no nos dicen nada, no nos muestran la crisis de un modelo mecánico, urbano, político, económico. Y el urbanista profesional no tendría que abandonar su podio y bajar a estar en el lugar, formando ONG con médicos, psicólogos, religiosos, funcionarios, que también abandonen sus podios para dialogar con cada grupo, familia o persona, para sin modelos prefabricados colaborar en las soluciones posibles a los problemas internos y externos, apoyando la autoconstrucción, aportando los propios conocimientos, para ir lentamente uniendo vida y trabajo y dejar atrás la desintegrada familia burguesa para formar la contenedora familia extensiva, donde convivan niños, jóvenes, adultos y ancianos, comunicándose y ayudándose unos a otros para que lentamente surja el espacio común de convivencia, esa pérdida relación entre arquitectura y urbanismo, entre el adentro y el afuera, entre las relaciones íntimas, donde conviven soledades individuales y el afuera del paisaje de lo social. Utopía, en el sentido de utopos fuera de la Tierra, no. Si es intentar un mundo que tienda a deshacer las fronteras antagónicas y jugarse por la convivencia, sí. Miremos nuestra modesta y larga experiencia de la comunidad cooperativa Tierra. En ella, los diversos trabajos que se sucedieron estuvieron unidos a las viviendas y su vida cotidiana, donde todo fue autoconstruido, donde nació la escuela como necesidad barrial y fue laica, o sea, no dogmática, ya que lo dogmático crea fronteras. Y esto quedó plasmado en la relación entre arquitectura y urbanismo, tal como lo captaron con profundo sentido Santiago Bósola y Ramiro Gallardo, al afirmar que las construcciones de la cooperativa Tierra ponen en cuestión el dualismo entre espacio exterior como paisaje urbanístico y la arquitectura como espacio interior, que caracteriza a los master plan. Cooperativa Tierra asume el riesgo de no producir una separación dicotómica entre un supuesto repertorio de técnicas y formas aplicables a la arquitectura y otro utilizable para la construcción del paisaje. Este desdibujamiento del límite hace difícil distinguir dónde empieza uno y termina el otro. Los espacios interiores de la arquitectura de Caveri en Moreno son de alguna manera consecuencia de extender al interior la técnica de lo externo. A la vez, los espacios exteriores son el resultado de la prolongación inevitable de la arquitectura como paisaje.
De esta manera, Cooperativa Tierra renueva su relevancia en el marco del debate arquitectónico actual al intentar fundir arquitectura y paisaje en una suerte de tercera identidad indivisible. Desde aquí vivimos como un espectáculo las masacres de la última guerra, genocidios y bombas atómicas. La Guerra Fría y la bipolarización este-oeste, y también el mesianismo revolucionario que llegó a China, Vietnam y Cuba. La caída del muro de Berlín y el ideal socialista transformado en totalitarismo que robotizó a los humanos. También el ataque a las Torres Gemelas, la reacción violenta de la guerra de Irak y ahora la crisis de la abstracta y anónima red financiera. Acabamos de tocar fondo. La racionalización que quiso matar los mitos se transformó en un nuevo mito, que terminó encerrándonos en ese universo bloque global, conformado en reducto kafkiano, donde vivimos una vida cuyo sentido se nos escapa, sometidos a poderes mecánicos sociales, que nos convierten en una pieza más de su complicado engranaje, del que quisiéramos escaparnos sin encontrar la salida. Perdidos ante tantas escaleras y pasajes como en el proceso de Kafka. Y sobre nosotros las espadas de Damocles. Mientras Estados Unidos y Rusia tratan de disminuir su stock nuclear, esa arma se disemina y miniaturiza, y ya está quedando en manos de dictadores paranoicos y de grupos terroristas. A la vez, otra espada de Damocles gira sobre nuestras cabezas, con el desarrollo tecnoindustrial, el recalentamiento de la atmósfera y el efecto invernadero. Creo que nos llegó la hora de reconocer que somos parte de la Tierra, como nuestro seno materno que debemos cuidar, que tenemos madre y padre, que nacimos de ellos y que algo de ellos está en nosotros, y a la vez sentir que somos hermanos que nacimos en un suelo patria y que la libertad, como liberación de todo lazo, no es vida sino muerte. Americanos, basta de esos mitos binarios con los que fuimos colonizados y que nuestras élites, retro o progre, se apropiaron dogmáticamente sintiéndose poseedoras de la verdad y que terminaron en luchas internas antagónicas. Rescatemos ese pensar de Lupasco cuando nos proponía superar esa vieja lógica de no contradicción, recordándonos que la muerte significa biológicamente un proceso de homogeneización de las estructuras heterogéneas y en extremo complejas de la materia viva. Y Kush cuando nos planteaba un pensamiento seminal que humanice el hábitat en que se vive, recordando que el fruto solo puede darse si se dan macho y hembra. Todo ocurre entre los opuestos y depende de su equilibrio. Si no hay equilibrio, es difícil cosechar un fruto. Se diría que la realidad es padre-madre antes que realidad objetiva. De ahí que ser técnico en electrónica o un artista es en verdad una apariencia, un mero vestir. Lo importante está en que seamos semilla. Y el fruto surge de los opuestos y depende de su equilibrio. Si no hay equilibrio, no hay fruto. Aceptemos de una vez que apenas estamos plantando semillas y nuestro fruto cultural, como cultivo, es indeterminado, pero dependerá de esa complejidad de nuestro pliegue mestizo y nuestras experiencias históricas que van lentamente conformando nuestro propio relato, abierto a la riqueza de las diferencias convivientes
y al futuro como misterio. Todavía sufrimos la oposición intelectualizada de conceptos derivada de Platón, que terminó mecanizando al mundo que nos colonizó. Y esa lucha que vivía Sarmiento entre civilización y barbarie empieza hoy, en un país profundamente mestizado, a buscar caminos de encuentro. Hace ya un tiempo, 1942, y desde su exilio en México, León Felipe se preguntaba: ¿dónde está Dios? ¿Está en el vino puro y en las harinas pálidas del Lario? ¿O aquí en las fronteras pendulares del mestizo? Tal vez nos está llegando la hora, en nuestro proceso cultural mestizo, de superar ese pendular entre las oposiciones e intentar relacionarlas. ¿Por qué no pueden convivir lo centrípeto y centrífugo, el repliegue y el despliegue, lo público y privado, lo femenino y lo masculino, el pasado y el futuro, el orden y un cierto desorden vital? Podremos dejar atrás esa dialéctica pendular confrontativa para jugarnos por una espiral viviente y compleja que abra una puerta de salida a ese universo bloque y objetivado que nos colonizó. Dejemos que Morán cierre. El Evangelio de la fraternidad es a la ética lo que la complejidad es al pensamiento, que llama a no fraccionar más, a no separar más, a no huir sino a unir. Pensamiento intrínsecamente religioso, en el sentido mínimo de reunir. Claudio Caveri, diciembre 2009.